Bienvenidos señores una vez más a Exchange Finance. Desde ya vaya dejando su like, suscríbase si aún no lo ha hecho, porque en este video hablaremos acerca de los rendimientos. En este caso le tocará a las acciones de Coinbase. Mucho por ver, un tema sumamente importante y primordial, porque si invertimos en el mercado es para saber de rendimientos y obtenerlos. Entonces aquí hablaremos acerca de Coinbase, de los 2 primeros trimestres del 2024, cuál han sido sus rendimientos, qué ha arrojado y qué podemos esperar en un futuro. Así que deje su like y vamos allá. El especulador is cooking. Señores, sumamente importante recordarles que tenemos contenido sumamente reciente, análisis reciente, información reciente en el canal para que le echen un vistazo y no se pierdan todo lo que estamos trayendo. Bien, vamos de una vez a lo que vinimos, son los rendimientos de Coinbase de los 2 primeros trimestres del 2024. Una de las informaciones más importantes que usted debe de tener a la hora de invertir en un activo son sus rendimientos, cuáles ha obtenido, porque de nada vale hablar de algunos o invertir en ellos sin saber cuál han sido, cuál es su historial, qué beneficio me puede dejar, qué es lo que estoy persiguiendo realmente con esta acción o con este activo. En este caso hablaremos de Coinbase. Yo posteé justamente me parece que fue en diciembre, aquí pueden ver el hilo que hice en Twitter, en mi Twitter personal, comentando de que para mí Coinbase sería una de las acciones más valoradas a partir del 2024. Una vez que se aprobara los ETF, porque es una acción orientada a los nuevos rendimientos o los nuevos activos que tienen que ver con minería de Bitcoin, que ya he hablado en otras ocasiones, que para mí son parte del futuro. Pero hice mucho más hincapié, cuando vi exactamente que las firmas de ETF habían elegido a Coinbase como socio custodio para liquidar. 9 de ellos eligieron a Coinbase para liquidar sus operaciones con ellos. Entonces dije, bueno, aquí habrá un rendimiento sumamente interesante de cara a partir del 2024. Entonces vemos exactamente cómo en esta tabla que hemos diseñado, ¿verdad? Esta tabla de rendimientos, tenemos justamente aquí algo sumamente interesante, y es que veremos que aquí tenemos el precio base, que es el precio a la cual iniciaron el año. Las acciones de Coinbase iniciaron en los 166.2 y ahora veremos exactamente cuáles han sido los rendimientos, que para mí hay 2 clases de rendimiento, que es el rendimiento máximo, o sea, el punto máximo que alcanzó esa acción en un periodo de tiempo X, y está el rendimiento permanente o el sostenido, que para mí es el más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú compras acciones, tú no compras acciones para venderlas al día siguiente, ni al mes siguiente, ni a los 6 meses. Tú compras acciones de cara a tener un perfil de cara a mínimo 3 años. Mínimo con una mira de 3 años. Así es que se evalúa realmente en este caso los rendimientos permanentes. Por eso justamente la mayoría de los grandes inversores invierten en el oro, porque el oro es capaz de obtener rendimiento, pero que esos rendimientos permanezcan en el tiempo. Yo no hago nada muchas veces con hacer una inversión y ganarme un 20%, pero si la dejo más tiempo, pues fácilmente me cae en negativo esa inversión. Entonces eso es lo que hace justamente que una inversión tenga valor, y por eso evaluamos el rendimiento máximo y el rendimiento permanente para ver exactamente si esa empresa tiene realmente un buen soporte, si realmente me hará que mi dinero coja valor en el tiempo. Entonces aquí evaluamos de que en el primer mes las acciones de Coinbase ya cayeron en negativo, En el mes de enero vimos que obtuvieron un rendimiento del menos 24%. Y vemos aquí justamente en esta tabla cómo el precio base fue de 166, Y si el precio base fue de 166 y cerraron el mes de enero en 126, pues tenemos un rendimiento negativo durante ese mes del menos 24%. Entonces, si revisamos el gráfico, pues nos damos cuenta de que en esta fecha, que fue cuando inició el 2020, pues vemos justamente la bajada en toda esta zona. Entonces parece ser que la acción ya venía aumentando y aquí pilló ese mes en completa corrección. Por eso es sumamente importante saber exactamente en qué periodo de tiempo es beneficioso entrar en el mercado. Aunque si compras acciones para mantenerla en largo plazo, también es beneficioso, porque puedes tener 20-30% más de lo que pudiste haber obtenido si esperaste un momento clave para ello. Entonces nada, ya vemos que las acciones de Coinbase, su primer mes fue en negativo
y ese dato lo tenemos aquí como en rojo. Entonces tenemos aquí justamente de que en el mes de febrero, pues aquí podemos ver de que la acción aumentó un 68%, y justamente ese fue el mes cuando ya inició el volumen de los ETF a solidificarse, los ETF de Bitcoin. Recuerden que Coinbase es donde se liquidan las operaciones de 9 de los 11 firmas que manejan los ETF de Bitcoin. ¿Ok? Aparte de su volumen de transacción como exchange, también este volumen es aparte. 9 de 11. Entonces, estamos hablando de que la mayor parte de los ETF de Bitcoin se liquidan. Coinbase es quien los liquida, y por eso vemos que los ETF de Bitcoin fueron aprobados en enero. También es importante también destacar de que las acciones de Coinbase rastrean el precio de Bitcoin. ¿Ok? Entonces vemos de que justamente en enero tuvimos una bajada, porque ahí cuando se aprobó los ETF de Bitcoin, Bitcoin bajó. No sé si recuerdan esa parte. Y en el mes de febrero, a finales fue que se empezó ahí, a finales de enero, fue que empezó a aumentar justamente todo ese volumen que se fue consolidando. Y tuvimos una subida en las acciones de Coinbase del 68%. O sea, mire cómo ya empezamos el año en menos 24%, y ya automáticamente finalizando ahí, abrimos y cerramos el mes de febrero con un 68%. ¿Ok? O sea, ya subimos desde los 126 a los $211 por acción. Esto es bastante considerable, por eso es importante tener la perspectiva de que si invertimos en acciones, no desesperarnos. Por eso digo que no se hacen de invertir en un mes y sacar al siguiente. No, se hace con una proyección más a futuro, más a largo plazo. Hay gente que lo hace a corto, mediano y largo, pero eso es básicamente lo que se hace con las acciones. Entonces vemos aquí en el gráfico seguidamente de que las acciones justamente en el mes de febrero tuvieron un repunte sumamente significativo. ¿Ok? Entonces esto es importante destacarlo, de que partimos desde los $126 hasta los 211, y aquí en el gráfico está tal cual. Entonces automáticamente vamos ya al mes de marzo, donde las acciones corrigieron levemente, pero al mismo continuaron despegando, porque los ETF de Bitcoin continuaron aumentando y fue entrando mucho más volumen. Y aquí vimos cómo eso repercutió en la acción, elevando el precio desde los 211 hasta los $269 en marzo. O sea, cerramos marzo con un aumento ya del 27%, por encima añadido a ese 68% que ya se había alcanzado en febrero. O sea, vamos bien justamente, señores, con unos buenos rendimientos de las acciones de Coinbase, que aquí vemos en el gráfico que también lo refleja, y vemos que tuvimos un tope bastante significativo, señores. Entonces, tuvimos un tope, vamos, hasta los $284 de manera máxima. O sea, ese fue un mes sumamente alto para las acciones de Coinbase, y hasta la fecha, ya les digo desde ya, ha sido su máximo histórico. Entonces, esto de la mano, tener en cuenta de que las acciones de Coinbase han tenido unos buenos rendimientos apalancados en toda esta liquidación de los ETF de Bitcoin. Vamos entonces automáticamente al mes de abril, que aquí pasamos justamente, ya vemos que tuvimos una corrección del 15%, menos 15% desde el precio donde cerró el mes de abril, el mes de marzo, perdón, que cerramos en 269, y en abril cerró el precio en $228, teniendo así una corrección del 15%. ¿Ok? Recuerden que venimos de 2 meses, como podemos ver aquí en la tabla de rendimientos, de que tenemos 2 meses completamente en positivo, pero unos rendimientos sumamente abismales, y aquí ya recibimos en abril también una corrección del 15%. O sea que aquí podemos ver también en el gráfico cómo se ve justamente la corrección significativa que tuvimos en esta zona, quedándose máximamente en esa zona media. Aún así, si revisamos el mes inicial o si revisamos el precio base, continuamos con buen margen de ventaja, porque el precio base, recuerden que fue con el que inició el año, con el que abrimos en enero, fue de 166.2. ¿Ok? Y bajamos en enero, cerramos enero con $126 por acción, y ya vamos a abrir con una corrección, pero una corrección ya con un precio más alto. Eso a tener en cuenta. Por eso es que digo que es sumamente importante saber en qué momento yo entro al mercado,
qué momento es más propicio para entrar, porque el momento perfecto nunca lo vamos a encontrar, señores, se lo digo desde ya. Se lo digo por experiencia, el momento perfecto nunca lo vamos a encontrar. Ahora podemos encontrar un mejor momento que si entramos simplemente por entrar. ¿Ok? Entonces, continuamos con los rendimientos. Aquí ya pasamos al mes de mayo, donde vemos justamente que bajamos hasta los $220. Cerramos el mes de mayo con una corrección del 3.5%. Del 3.5%, partiendo desde cómo cerramos el mes de abril de $228. O sea que si vemos aquí en el gráfico, pues tenemos una corrección, ¿verdad? Recuerden que tuvimos un precio pico en 2.84 en el mes de marzo, y aquí ya se esperaba justamente una corrección que es completamente también natural, que las correcciones también le dan oportunidades a nuevos inversores. ¿Ok? No todo va a estar subiendo, sino que también es bueno que haya correcciones porque es sana y que hace que esos nuevos inversores cuando entren pues sigan propulsando más el precio. Entonces seguimos al siguiente mes. Recuerden que estamos evaluando en este caso los 2 primeros trimestres, o sea, los primeros 6 meses del 2024. Estos videos lo haremos exactamente cada 3 meses, pero como se nos pasó el tiempo para hacer el trimestral de las acciones de Coinbase, pues ya abarcamos los 2 meses del 2024. Entonces, estamos ya en junio, ya pasamos de las 2 correcciones de abril, la de abril y la de mayo, y vamos a entrar a junio. Y en junio vemos que tuvimos un impulso del 2.5% partiendo desde los 220 con el que cerramos el mes de mayo. ¿Ok? O sea que aquí, aunque vemos que la acción no aumentó tanto, aunque sí, realmente hubo una corrección sumamente significativa. Si sumamos estos dos, nos da una corrección del 18% en esos 2 meses. ¿Ok? Pero justamente subimos un 2.5%, que es sumamente positivo, y cayendo en los $2.25 por acción. Y ahí el mes de junio lo cerramos en positivo, o sea que el trimestre cerró, los 2 trimestres, o sea, si se puede decir así, 6 semestres. Bueno, aquí no inventamos eso, no lo inventamos, porque hablamos de cosas que están pasando realmente. Entonces, vemos que tenemos aquí justamente una barra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, los 6 meses del 2024, evaluando que tuvimos 3 meses, si lo evaluamos así, 3 meses en positivo y 3 meses en negativo. Pero los 3 meses en positivo de la acción, ¿verdad?, son sumamente superior, porque volvemos y repetimos, si partimos desde el precio base de 166 y cerramos los 6 meses con un precio de 225, pues tenemos una subida, ¿verdad?, porcentual sostenida, como dice aquí, del 34.5%. Oigan bien, entonces tenemos unos rendimientos permanentes aquí durante los primeros 6 meses del 34.5%. Y eso es muy importante saberlo. Y esto haremos con cada acción, señores, desde Apple, Tesla, Microsoft, Meta, todas las acciones. Así que dejen su like, compartan información para que entendamos exactamente y tengamos una mejor visión del mercado. Entonces, tuvimos justamente esos rendimientos permanentes, pero ¿cuáles han sido los máximos? Pues tuvimos un rendimiento máximo, que fue el pico que tuvimos en marzo, como podemos ver aquí, del 71.5%, las acciones de Coinbase, durante estos 2 primeros trimestres del 2024. Sumamente interesante lo que está pasando aquí, y aquí ya se nos habilita justamente este apartado de tabla de rendimiento, donde tenemos ya, concluyendo ya, que tuvimos un precio base de 166 y la acción tuvo un precio máximo de 71.5%, y tuvimos unos rendimientos permanentes que son los más hermosos, porque esto me habilita a mí que pueda sostener valor en el tiempo, mi dinero invertido en esa acción, del 34.5%. Eso es más que fantástico. Por eso es justamente determinante tener esta información a mano, para uno tener una mejor percepción exactamente de qué valor me está dando esa acción a mi portafolio, cómo yo puedo exactamente medir y ver hacia dónde va de cara a los 2 trimestres que faltan del 2024, y de cara también a tener un largo plazo, digamos hacia 2027, 2028, por ejemplo, por decir algo.
Entonces es importante evaluar estas dos clases de rendimiento para tú saber exactamente si realmente puedes confiar dinero en esa acción o no. Si esa inversión realmente me dará valor en el tiempo a mi dinero. Al final de cuentas eso es lo que todos buscamos. Entonces, los rendimientos máximos y el rendimiento permanente. Entonces, ¿qué tanto puede esa acción permanecer valor en el tiempo de mi dinero? Por eso es que es sumamente importante tener estos dos valores en cuenta, el rendimiento máximo y el rendimiento permanente o sostenido en el tiempo. Así que nada, señores, queríamos traerles este contenido para que usted tenga esta información, teniendo en cuenta que en los próximos videos que saldrán muchos videos de rendimiento, porque ya pasaron 6 meses, recuerden, haremos esto con Apple, con Tesla, con Amazon, con Broadcom, con todas las acciones que conforman justamente nuestro portafolio. Y también si adivinamos el de ustedes, pues mucho mejor. Pero nada, señores, dejen su like, suscríbanse, compartan esta información para que muchos más se enteren, nos ayuden a crecer y nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima.